Hola, muy buenos días alumnos, espero que se encuentren bien. Esta semana vamos a finalizar con la unidad número 4, que es respectiva al uso de las herramientas de dibujo y pintura de manera artística, ¿verdad? Retomaremos una pintura original y una ilustración de esta pintura. Sacaremos la paleta de colores de la pintura original y aplicaremos los colores básicos a la ilustración. También vamos hacer uso de colores análogos y complementarios, así como en las clases pasadas. Y entraremos ya más en profundidad en la composición con las tonalidades que nos brinden un contraste en el color y la luminosidad, ¿verdad? Vamos a ocupar las mismas herramientas del pincel y el bote de pintura, aplicar capas de ajuste y también capas para crear estos contrastes de sombras e iluminación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a Photoshop y esta es la ilustración, ¿verdad? Tal vez algunos ya conozcan esta pintura. Esta es la pintura original, esta que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es retomar la pintura original como referencia para de ahí sacar la paleta de colores que vamos a estar utilizando en la ilustración, ¿verdad? Esta ilustración y la imagen esta la descargué de internet, entonces la voy a poner disponible para todos que lo tengan ahí y al final también entregaremos el resultado final para ser evaluado como parte de nuestra, bueno, sistema de evaluación también, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, vamos a pasar a la ilustración. Lo primero que vamos a hacer es rotar o voltear, en este caso, horizontalmente, perdón, la ilustración para que tenga la misma orientación que la pintura original, ¿verdad? Entonces hay dos maneras de hacer eso. Primero es apretando Control T para entrar al modo de transformación libre, apretando clic derecho y darle donde dice Flip o voltear horizontal para que cree ese cambio. O también la otra manera es simplemente seleccionando desde la parte de arriba, seleccionando imagen, rotación, flip canvas horizontal, ¿verdad? Entonces, o voltear el canvas horizontal en caso de que lo tenga en español. La única diferencia es que con este método él va a voltear todas las capas que tengamos en caso de que tuviéramos más capas dentro de bueno, de nuestra imagen. Si tuviéramos más capas, si hacemos esta opción, él voltea todas las capas en esa orientación. A diferencia de utilizar el modo de transformación libre que solamente rotaría o voltearía la imagen que estamos o la capa que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, seguido de eso, lo que vamos a hacer es tomar una muestra de color, ¿verdad? Entonces, para eso voy a crear una capa nueva, la voy a renombrar como paleta de colores y voy a hacer uso de dos herramientas ahorita, ¿verdad? La primera herramienta es la herramienta del cuentagotas, el atajo es la tecla I, o pueden encontrarla según este icono que está acá, y con esa yo puedo tomar en cualquier lado una muestra del color. Entonces, ahorita obviamente esta ilustración tiene bastantes colores, tiene diferentes grados de tonalidades, tiene diferentes grados también de luminosidad. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de reducir la paleta de colores a un mínimo o más bien un máximo de 6 colores que serían los que ocuparíamos como base. Ya para crear los efectos de iluminación y de sombras lo haremos con otras capas de ajuste y otros colores que iremos agregando. Pero primeramente empezaremos tomando solamente los colores que vamos a retomar como base para pintar nuestra ilustración, ¿verdad? Entonces el primer color que voy a tomar sería el de la piel. Para eso voy a hacer clic acá, revisar un espacio, por ejemplo acá. En caso de que necesiten más precisión, pueden acercarse porque recuerden que la imagen está hecha de muchos píxeles, ¿verdad? Entonces, cada píxel tiene una información de color diferente, ¿verdad? Entonces, es diferente
que yo haga clic acá a que yo haga clic en este píxel, ¿verdad? Vemos bastante diferencia en el color ahí. Entonces ahí va a depender, ¿verdad? El propósito ahorita es tomar una muestra de color que no sea ni tan clara ni tan oscura, sino que esté como en un punto medio, por así decir, para que lo tomemos como un color neutral, ¿verdad? Y a partir de ese color podemos nosotros crear lo que serían los brillos y las sombras de la imagen por aparte, ¿verdad? Entonces voy a retomar ese color. Voy a cambiar al modo de pincel, que es este que está acá, aprieto B para entrar al modo de pincel. Le vamos a dar 100% de dureza para que los bordes no queden difuminados y le vamos a poner un tamaño de 150 píxeles para que sea algo grande la muestra, ¿verdad? Entonces voy a hacer aquí un clic y este sería ya en mi capa de paleta de colores la primera muestra de color que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, la segunda muestra de color que voy a tomar, en este caso, va a ser para los labios. Entonces, vendré aquí y trataré de seleccionar un color que se apegue bastante a la tonalidad que quiero conseguir de los labios, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar ese, hago clic acá y listo, ¿verdad? Entonces, ahí tengo los labios. Ahora el siguiente color que voy a utilizar es el de los ojos. Aquí de hecho tengo en esta imagen una referencia del color de los ojos. Entonces por eso yo les digo que tienen que acercarse, ¿verdad? Porque si yo toco un espacio que tal vez no es, en lugar de tomar el color específico que necesito, puede que tome un color más oscuro o más claro, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de buscar una tonalidad ahí que se acerque a el verde que quiero conseguir de los ojos. Entonces podría decir ese. Vamos acá. Creo que vamos a tomar otra muestra. Ahí. Esa será la muestra que tenemos, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, veamos, cambiaré un poco la muestra para hacer el verde un poco más llamativo. Que sea ahí, por ejemplo. Entonces, listo, ahí tengo el verde, ¿verdad? Ahora, simplemente vengo y voy a tomar ahora la referencia de otro color, que sería en este caso el de la vestimenta. Ahí, perfecto, ese color está. Entonces, y por último, tomaré dos muestras de color diferente que son para la del turbante. En este caso pueden ver que tenemos el turbante en este lugar un color azul y en este lugar es ya un color más dorado, crema, aproximadamente por ahí. Entonces, voy a tomar una muestra del color azul de este espacio específicamente, porque si lo tomo aquí es muy claro, si lo tomo aquí es muy oscuro, entonces este de aquí parece que es un azul más, con un poco más de saturación e iluminación, que me permite darle más contraste a la paleta de colores. Y por último vamos a tomar una muestra de color de acá. Listo, entonces tengo la piel, tengo los labios, tengo los ojos, tengo la vestimenta y estos dos últimos que serían para el turbante, ¿verdad? Entonces si se fijan,
Todos los tenemos en una capa por separado, lo cual me permite a mí seleccionar la capa, arrastrarla y colocarla sobre la imagen que voy a trabajar, ¿verdad? Para poder tomar la muestra más fácilmente e ir dibujando. Listo. Ahí tengo la paleta de colores. Entonces, si recuerdan de la clase pasada, lo que habíamos hecho era empezar a colorear tomando una muestra de color y simplemente utilizando, por ejemplo, el bote de pintura. Para el bote de pintura y hacer clic sobre una zona, entonces él directamente va a rellenar toda la zona que tenga, bueno, que contenga el trazo, ¿verdad? En este caso. Pero esta no es la manera correcta o la más recomendada para ir dibujando, ¿verdad? De ir coloreando. ¿Por qué? Porque tenemos preferiblemente que tener capas separadas de cada color para tener mayor control de cada capa del color y en caso de que necesitemos hacer ajustes para el contraste, iluminación o incluso ya cuando lleguemos a la etapa de agregar sombras e iluminación por separado. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es ir pintando tanto con el pincel como con el bote de pintura, ¿verdad? Con el pincel nosotros lo que vamos a hacer es crear el espacio donde vamos a colorear, por ejemplo así, y con el bote de pintura rellenamos ese espacio más fácilmente, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a agilizar al momento de estar coloreando, en lugar de estar coloreando toda la zona, simplemente puedo hacer un borde con el color al que quiero rellenar y después utilizar el bote de pintura, ¿verdad? Pero lo vamos a ir haciendo en capas separadas, ¿verdad? Como decía, entonces esta capa la vamos a renombrar como ilustración y voy a hacer una capa nueva. En este caso la vamos a poner aquí abajo y la voy renombrando según qué es lo que estoy pintando, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a poner piel acá. Entonces lo que voy haciendo aquí, como les digo, es ir agregando, en este caso, cada capa en la que yo voy a ir coloreando por separado, la piel, los ojos, los labios, el turbante, el vestido, para tener mejor control sobre cada una de las capas. Después las voy a poner todas aquí en el folder que acabo de crear para los colores y ahí pues voy a tener todas las capas ordenadas, pero vamos a empezar con la capa de la piel. Así que tomamos con el cuentagotas una muestra de color de la capa, perdón, del color de la piel, cambiamos a el modo de pincel asegurándome de tener seleccionada la capa correcta, ¿verdad? Que es la capa de la piel. Le voy a dar un poco más de dureza y un poco más de diámetro al pincel como tal. Entonces, lo que voy haciendo acá es ir creando el trazo, bordeando toda la zona, ¿verdad? Si se fijan, lo que no estoy seleccionando son los ojos en este caso, los estoy dejando afuera y los estoy bordeando para que al momento de utilizar la otra herramienta que es la del bote de pintura yo pueda rellenar toda esa zona de color sin que el color afecte las áreas que no quiero rellenar. Entonces eso me va a facilitar el trabajo, lo va a hacer un poco más rápido y me va a ahorrar algo de tiempo también. Listo, entonces de esta manera yo puedo ir obviamente rellenando simplemente como hago el contorno con el pincel
Ahora solo me toca seleccionar la herramienta del bote de pintura con el mismo color y darle clic para que se pueda rellenar automáticamente. Entonces, estas zonas que se ven así como que quedan un poco difuminado el borde, es precisamente por eso, porque el pincel tenía un poco, no estaba completamente sólido, entonces al momento de rellenarlo, pues queda ese pequeño borde ahí, pero es simplemente cuestión de pasar el pincel nuevamente para corregir esos errores. Listo, perfecto, ¿verdad? Entonces ahí tengo la capa de la piel ya. Ahora es el mismo procedimiento que voy haciendo con todas y cada una de las capas, ¿verdad? Voy seleccionando el color, voy agregando una capa nueva, que en este caso sería la de los labios, y voy a empezar a pintar, ¿verdad? Acá, asegurándome de tener seleccionada la capa correcta, simplemente voy agregando el color, entonces puede que haya algunas zonas que no sea necesario utilizar ambas herramientas, como el bote de pintura, y solo se puede hacer con el pincel. Y puede que haya otras zonas en que sea más factible simplemente hacer el contorno y después utilizar el bote de pintura. Listo, ¿verdad? Entonces ahí lo que hice ya fue seleccionar cada uno de los colores de forma independiente. Fui coloreando tanto los ojos como los labios, después también el arete. Lo que hice fue retomar, en este caso, como no tenía una muestra de color del arete, simplemente me regresé a la imagen original a seleccionar una muestra específica y después aplicarlo directamente ya sobre la capa que necesito, ¿verdad? Entonces tengo la piel, tengo el vestido por separado, tengo el arete, los labios, los ojos y el turbante que ocupa en este caso dos colores diferentes, ¿verdad? Vamos a ver que hay una parte que es un poco más azul y la otra un poco más dorada, dorada crema, por así decirlo. Entonces, esta es la fase inicial donde retomamos la paleta de colores y dibujamos la ilustración, ¿verdad? Le aplicamos la paleta de colores a la ilustración, pero en este caso los colores quedan planos. ¿Por qué? Porque no tienen ese contraste de iluminación y de sombras. Entonces, para crear eso, yo puedo simplemente con la herramienta del cuentagotas tomar una muestra de color, del color de las sombras, por ejemplo, que va a variar según el área en el que esté, ¿verdad? En este caso son azules oscuros, en este caso son casi como marrones o cafés, tienen una pequeña cantidad de verde también. Entonces, según el área, va a variar, ¿verdad? Entonces, esto puede dar mejores resultados, va a tardar un poco más de tiempo, pero en este caso, lo que vamos a hacer es simplemente tomar una muestra de color y vamos a ocupar esa muestra de color como sombra general, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar el color azul, darle OK y ocupar ese color para las sombras que voy a ir agregando a a todas las capas por separado. Entonces, la primera capa que voy a afectar en este caso es la del vestido. Así que agrego una capa nueva, le doy aquí capa nueva, le voy a renombrar como sombras. Ahí tengo la capa de las sombras, entonces ahora cambio al modo de pincel. Vamos a hacer el pincel un poco más grande. Y lo que yo voy a ir haciendo es simplemente pintando en el área según cómo está la sombra, en este caso
pintura original, ¿verdad? Entonces podemos ver que desde la mitad, casi por el hombro, hacia la derecha hay una pequeña curva que va de forma descendente. Esa es lo que va creando toda la sombra, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces vamos a acercarnos un poco más. Y lo que voy a hacer es modificar el pincel un poquito para que no sea, que no tenga el borde muy sólido y el diámetro un poco más pequeño, ¿verdad? Entonces ahora, fijándome en la ilustración original, voy a tratar de replicar ese mismo efecto, ¿verdad? Entonces vengo acá, tengo el pincel con el color específico y voy a ir aplicando en toda esta zona lo que sería la sombra, ¿verdad? Como tal. Ahí listo. Entonces, una vez que aplicamos la sombra, hay dos cosas que tenemos que hacer con la sombra. Obviamente ahorita el efecto está bastante fuerte, pero es porque tenemos que jugar tanto con el modo de fusión. Usualmente las sombras las ocupamos en un modo de fusión, en multiplicar. Entonces vamos a cambiar a multiplicar y también le bajamos la opacidad. Entonces posiblemente dejarla como en un 30%. Ahí nos podría crear el efecto deseado. Ahora, lo que pasa también es que al momento de estar pintando, como es una capa por separado, obviamente hay ciertas zonas donde el pincel, si es difuminado, puede que se salga del área de trazo. Entonces, para eso, para evitar eso, lo que tengo que hacer es la sombra, enlazarla a la capa del vestido. De esta manera, la selección de el área donde está coloreada la capa del vestido actúa como una máscara para evitar que la sombra se salga de esa área del trazo. Entonces, voy a ponerlo en 100% solo para que vean mejor. Entonces, toda esta zona de aquí, por ejemplo, el pincel difuminado obviamente se sale del área. Entonces, para evitar eso, tengo que apretar Alt y clic en medio de las dos capas cuando veo el icono del cuadro con la flecha hacia abajo, que significa enlazar capa. Entonces, al hacer eso, como les digo, pues se va a ver el icono así y esa capa del vestido o la que tenga seleccionada va a actuar como una máscara para no dejar salir el color pues de ese borde específicamente. Entonces ahora sí podemos bajar, en este caso, la opacidad al 30%. En caso de que yo me haya equivocado o quiera corregirlo, la facilidad de esto es que lo tengo en una capa separada, entonces siempre puedo regresar a esa capa y editarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta zona de aquí, siento que tal vez el trazo es muy fuerte, entonces lo que puedo hacer es simplemente en lugar de hacer una capa nueva, utilizar la herramienta del borrador, que es esta. Puedo utilizar la tecla E, que es el atajo para eso. Vamos a darle un difuminado, un poco más de diámetro y simplemente ir aplicando aquí la herramienta del borrador para que sea un poco más sutil el trazo ahí, ¿verdad? Entonces ahí lo tengo, ahora simplemente le bajo la opacidad nuevamente y queda listo. Entonces este mismo procedimiento es el que voy a ir ocupando en cada una de las capas para darle ese efecto, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es me voy a ir a la piel, agrego una capa nueva, la renombro como sombras y voy a tratar de replicar el efecto que tienen las sombras, la piel, en este caso la cara, ¿verdad? De la pintura original. Entonces podemos ver que en esta zona obviamente cae la sombra al lado del ojo, después se crea
una pequeña curvatura cerca de donde está la mejilla y después para aquí para abajo, toda esta zona es casi de sombra, solo que hay un poquito de iluminación. Entonces, eso mismo es lo que voy a tratar de replicar. Siempre la capa de sombras encima de la capa que voy a estar ocupando, ¿verdad? Cambio el modo de pincel. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la herramienta del borrador para poder componer estas zonas que siento que quedaron muy con el pincel, bueno, demasiado definido, ¿verdad? Entonces voy a tratar de darle un poquito menos de definición en esa zona. Y listo, ¿verdad? Entonces ahí tengo ahora la sombra lateral. Ahora, como les decía, siempre vamos a enlazarlo con la capa que tenemos para evitar de que se vea, obviamente, en esta zona, ¿verdad? Entonces, esas áreas, de hecho, se ven un poco veteadas por el mismo efecto de la piel, ¿verdad? En este caso, lo que tendría que hacer es regresar simplemente a la capa de la piel y solo dibujar un poco más. Pero si en este caso cambiamos el modo de fusión y la opacidad, pues hay ciertos efectos que no se van a notar mucho. Entonces, vamos a bajar un poco más, a un 20%. Y listo. Entonces voy a tomar una muestra de la capa de la piel también y voy a dibujar sobre la piel para evitar tener esos detalles ahí. Regreso a la capa de las sombras. Aquí me parece que está como demasiado bien definido, por así decir, el trazo de la sombra, entonces voy a ocupar la herramienta del borrador. Listo. Ahí perfecto. Entonces ahora tengo la sombra ya de este lado. Ahora lo que haría es en la misma capa de la piel agregar una capa nueva que igual voy a enlazar con esa misma. A esta la voy a renombrar como sombra 2 y en este caso voy a crear sombras que están en la parte de la cara, ¿verdad? Como aquí en la nariz, un poquito abajo de los ojos, cerca de los labios y vamos a ocupar el mismo efecto, ¿verdad? Entonces vamos a reducir la dureza, a subir el diámetro un poquito y a fijarnos cómo es aquí, ¿verdad? Fusión, seleccionar el color. De hecho voy a ponerlo aquí dentro de la paleta de colores para no perderlo. Y listo. Entonces eso lo voy a ocupar como para las sombras. Ahora
voy a seleccionar la capa de las sombras número 2, que es donde voy a hacer, en este caso, los detalles que van cerca de la nariz. Listo, perfecto. Entonces, ahora lo que haré es seleccionar, en este caso, el turbante y aplicar nuevamente una capa de sombras. Fijarme en la referencia para ver dónde están las partes más oscuras, ¿verdad? Para crear ese mismo efecto de las sombras según la iluminación y tratar de replicarlo. Ahí, perfecto. Entonces, ahora voy a esconder la paleta de colores porque ya no la voy a ocupar en este caso. Como pueden ver, tengo todos dentro del mismo folder, ¿verdad? Tengo el turbante y la sombra por aparte. Tengo la capa de los ojos, de los labios, del arete, tengo la de la piel y en la piel tengo dos capas extra que son para sombras, una para la parte lateral del cuello y la otra para la parte de la cara, todas sobre la piel, y la capa de las sombras que sería para el vestido también. Entonces, para no hacerlo muy largo también, ahora lo que voy a hacer es agregar una capa extra que sería en la piel también. Vamos a agregar una capa nueva, pero a esta la vamos a poner iluminación. Y voy a venir a tomar una referencia de color de la parte más clara, ¿verdad? Por ejemplo, estas partes de aquí creo que son las partes más claras. Vamos a hacerlo un poquito más claro todavía el color, por ahí, que no sea completamente blanco necesariamente. Y ahora lo que vendré es a tratar de simular ese efecto de donde llega la luz directamente, ¿verdad? De donde pega la luz para que se vea como ese contraste, ¿verdad? De luminosidad y oscuridad de la ilustración. Entonces tengo la capa de iluminación. En este caso cambio al modo de pincel. Vamos a dar un poco más de dureza y menos tamaño. Y ahora voy a tratar de crear la iluminación solo en las áreas que me parece que pega directamente la luz, ¿verdad? La fuente de iluminación en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de replicarlo por aquí.
Perfecto. Entonces, solo son algunos pequeños detalles los que voy a agregar, a diferencia de las sombras. En este caso, la iluminación no la cambiamos al modo de fusión de multiplicar porque eso lo oscurecería, sino que lo ponemos en lighten o en overlay. Posiblemente si en español se vea como la opción de aclarar, y simplemente igual le bajamos, en este caso, la opacidad un poco para que se vea un poco más difuminado, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, son detalles bastante sutiles los que vamos a ir agregando, que vamos a ir trabajando poco a poco para poder darle el mejor efecto, ¿verdad? Que se vea más realista y cree esa profundidad gracias a la diferencia entre la iluminación, ¿verdad? Y la sombra. Aquí vamos a agregar también otro. Cambiamos nuevamente el modo de fusión, le bajamos un poco la opacidad y listo. Ahora el mismo efecto en el vestido, una capa nueva, con iluminación. Cambio el modo de fusión y cambio la opacidad también. Listo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ilustración original y aquí tenemos ya la ilustración coloreada, ¿verdad? Donde tenemos cada una de las capas por separado. Tenemos una fuente de iluminación también. Tenemos una fuente de sombras, ya que sin eso se vería obviamente plano el color, pero eso le empieza a agregar un poco más de profundidad. En la piel también tenemos tres capas. En este caso tenemos una sombra en la cara, una sombra lateral y una iluminación en la cara también. Tenemos la capa del arete, la capa de los labios, de los ojos y el turbante también, que tiene su respectiva sombra e iluminación también. Entonces, como podemos ver, esos son los pasos que nosotros normalmente tomamos al momento de estar dibujando una ilustración para poder darle, como decía, esa profundidad, ese contraste que tiene para que parezca un poco más realista. Obviamente estamos tomando de referencia una pintura profesional, obviamente una obra maestra, y tratando de replicarla. Entonces puede que los efectos pues no sean los más acercados a la realidad, como esta pintura, pero sí nos ayuda a comprender un poco mejor cuáles son los pasos que tenemos que tomar al momento de estar componiendo, ¿verdad? No solamente seleccionar la paleta de colores adecuada, sino que además de eso tomar en cuenta los contrastes de colores complementarios e iluminaciones y sombras también para lograr esa profundidad en la ilustración como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería por la clase de ahora. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues siempre me la pueden hacer saber. Me pueden consultar también en el laboratorio. Esto, de hecho, esta actividad será parte de la evaluación. Entonces, ya está la actividad también en el portal de Avopoli para que todos puedan irla subiendo. Y en caso de tener algún problema, pues simplemente me hacen saber o tratamos de resolverlo en el laboratorio. Entonces, eso es todo por ahora. Espero que tengan un buen fin de semana y saludos a todos.